El INTA, junto a un grupo de amigos, les presenta la propuesta de realizar la cámara de fuego de una estufa Rocket BBR-6 con piezas refractarias que les daremos formas que permitan que sean solidarias y logren cumplir con las medidas requeridas para poder obtener la alta eficiencia de combustión que estas estufas ofrecen. Nos llevó un tiempo bastante extenso por ahí de acumular experiencia y explorar opciones que están viéndose, digamos, que están llegando al objetivo. Para poder ahora mostrarles la secuencia del proceso que estarán viendo en el video, les explicamos que van a hacer realizar la pasta, cargar los moldes, el secado de las piezas, desmoldar y oreado, el horneado y la prueba de la cámara finalizada. Trabajamos este sistema de construcción con piezas premoldeadas con las siguientes intenciones, ¿sí? Facilitar el proceso de autoconstrucción, algo que nos parece que es clave, asegurar que se cumplan con las medidas definidas para lograr el alto rendimiento, más aún cuando se vaya por la autoconstrucción, acelerar los tiempos de construcción en la obra, que esto va a redundar en beneficios también para el estufero, si es que está yendo a alguien a construirles, reducir los riesgos presentes al tener que cortar ladrillos refractarios con amoladora cuando uno está buscando darle el formato a las piezas, y reducir los residuos y desperdicios de los ladrillos refractarios que tienen un costo relativamente alto y bueno, de esta manera evitamos tener que descartar material. El proyecto que desarrollamos tiene que ver básicamente con simplificar un poco la construcción de lo que es esta cámara de combustión, Rocket Batchbox, que en principio se compone de dos partes y de algunos elementos que la componen que a la hora de construirla con ladrillos se hace un poco dificultoso. Entonces de ahí es que pensamos en poder premoldearla con material refractario, y al premoldearla empezamos a pensar en el desarrollo de una especie de moldes para hacer esto. La localidad de Trevelin fue cantera humana para este proyecto, con 2 ceramistas, un carpintero y un arquitecto especializado en bioconstrucción. Un técnico del INTA Esquel completa este armado. El camino tuvo varios hitos, y estos son algunos que recuerdo. Abril 2017, con un taller de estufas de inercia térmica en un aserradero del INTA en Trevelin, en el que buena parte del equipo del proyecto colaboró en conjunto y se conoció. Abril 2019, que es cuando se encendió el primer prototipo. Septiembre de 2019, cuando llegamos a la instancia finalista en el concurso Innovar, que es este concurso que organiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Noviembre de 2019, que es cuando implementamos el primer prototipo en una estufa funcional, y la reciente horneada de 3 cámaras en octubre de 2021. Este proyecto está hecho de continuidad y desafío, y así como la arcilla maleable solo se convierte en forma permanente y durable con el fuego, este proyecto nos ha transformado. Espero que lo mismo suceda con quienes lo repliquen. La pasta refractaria que preparamos necesita de unos moldes bastante resistentes porque es bastante pesada y densa y necesita que la comprimamos bastante. Entonces, tuvimos un largo proceso de diseño y rediseño de estos moldes a partir de ciertos problemas que nos surgían en el desmolde, en el secado de las piezas. Había ciertos encastres que necesitábamos que no eran compatibles con los moldes que estábamos haciendo al principio. A partir de este último diseño que hicimos, creemos que tenemos bastante afinado el tema de los encastres.
y ahí estuvimos midiendo las contracciones y el desgrane, también en función a la cantidad de agua que le agregábamos y a la presión que hacíamos al rellenar los moldes teníamos diferentes resultados. Entonces tuvimos una primera etapa de pruebas hasta definir el nivel óptimo de humedad para que la presión del material lo compacte y que la reducción sea constante después, porque de los moldes todas las piezas tienen que encajar, entonces al salir de los moldes todas tienen que reducir igual teniendo el mismo porcentaje de humedad. La humedad que fuimos encontrando siempre para ir pensando en el trabajo que se venía, que era en forma manual. Pero el proyecto apunta a algo mecánico, entonces siempre va a haber que haber un retoque en esa humedad que por ahí te lo permite una prensa hidráulica trabajar con menos humedad y no deformar tanto. Entonces puede ser que equilibrar ahí las medidas. Acá se juega mucho con el margen de la contracción. La siguiente etapa para este proyecto en realidad es pensar cómo lo entramos a complejizar la tecnología. Permite pensar que cuando uno pasa a la otra etapa y comienza a pensar en prensas más, aunque sean manuales, digamos, pero elementos que llevan palanca, empuje, presión, más distribuida más homogéneamente, van a ser elementos que van a cumplir mucho mejor la función del molde, en donde uno comprime y puede liberar más rápido el molde para después seguirlo usando en otra pieza. La arcilla que hay en Trevelin, hay muchísima arcilla natural, pero tiene un punto de fusión que es muy bajo. Nosotros necesitamos llegar a los 1100 grados como mínimo, estamos horneando ahora los módulos a 1100 y después en el uso de la estufa Rocket en sí puede llegar a esta temperatura. Necesitamos una estabilidad de los materiales, que la arcilla de Trevelin, al ser muy plástica, es muy fusible, se compacta y no tendríamos un ladrillo poroso que genere este efecto refractario para que la combustión sea plena. La pasta que estamos usando en los refractarios, en los módulos, es arcilla Tinker, Kaolin y 3 variedades de chamote, ¿no? De diferente espesor el grano. La idea es tener una parte plástica, que es la arcilla, la Tinker. El Kaolin aumentaría la refractariedad del material. Y el chamote le da una estructura como para que en el prensado quede más compacta, ¿no? Y no trabaje tanto la arcilla. En las partes de los módulos hay un material que le agregamos, el acerrín, para generar porosidad en la mezcla, y eso hace aislante al refractario, que es la parte de la torreta de la estufa. Se puede hacer con compacto, pero es mucho mejor hacer aislante, se genera más calor en esa parte y se queman mejores los gases y más eficiente la estufa. Decidimos hacerlo de esa forma, pero en los hornos eléctricos la combustión del acerrín perjudica al horno, ¿no? A la resistencia. Entonces había que quemar con gas o a leña, en llama. Bueno, este es el modelo final al que llegamos después de 2 modelos previos. Y en este modelo lo que hay son mejoras en encastres, mejoras de diseño de las piezas en general, reducir la cantidad de piezas diferentes que necesitábamos hacer, y otra cosa fue lograr con la menor cantidad de moldes posibles tener un par de medidas posibles de cámara, de largos de cámara. Eso es lo que logramos con esto, y lo que esperamos es que efectivamente queme como queremos que queme.
Los moldes los hicimos ¿no? a mano, con madera y chapas, y con el uso empezaban a tener un deterioro. Entonces las piezas por ahí había que retocarlas un poco, no poder también, no todos prensaban de la misma forma, como que en esa parte hay que probarlo con cierta constancia, ya más mecanizado. Entonces eso, se generaba como ¿no? una terminación dentro de todo que sea prolija, y ahí nos dimos cuenta que es un proceso artesanal y no está, está pensado para otro tipo de producción. Consideramos que en el punto en el que estamos, estas 3 estufas van a salir bien y van a andar. Yo personalmente estoy muy ansiosa después de todo, como que después de esta horneada y armando esta cámara, ahí vamos a saber qué fueron todos estos años de trabajo, si estuvieron bien orientados también. También somos personas nucleadas en un proyecto, cada una con sus expectativas, con sus conocimientos, que de a poquito fuimos andando en este proyecto sin saber bien hasta dónde, pero en definitiva buscamos eso, poder generar un producto que sea viable, que se pueda hacer por una cooperativa de trabajo. Yo siempre pensaba en participar, pero claro, a mí me gusta mucho la cerámica, pero esto es hacer estufas artesanalmente, que no es lo mismo que hacer cerámica, como que hay que darle una vuelta industrial a esto para que sea rentable, porque hacer una cámara es muchísimo trabajo, manualmente son muchísimas horas. Entonces estamos terminando este proyecto para ver si este producto realmente es eficaz como lo soñamos, para después darle un giro más técnico e industrial para que pueda llevarse a cabo. alternando así. Ah, va gobernador Costa. Y esa también va parecida a esta. Cada uno, ¿cuánto más? Igual son estos, ¿no? Más o menos. Hacemos una de anillo y ya metemos todo lo que es plano. No, aumentamos. Paradito. Nivelemos. No, bueno, no, está bien. Las piezas que tienen pasta con acerrín necesitábamos quemarlas en un horno a leña porque en un horno eléctrico nos generaba problemas. Decidimos hornearlo en un horno de ladrillos. Nos servía bastante para el tipo de piezas que necesitábamos hornear. Teníamos que armar un horno que armemos y desarmemos, era solo para estas veces. El horno lo vamos construyendo hasta un punto. Una vez que lo construimos, se deja secar y el día de la horneada cargamos las piezas acomodadas para que nos entre la mayor cantidad. Principalmente buscábamos quemar en este horno los anillos, lo que es parte de la torreta de la cámara de combustión que tiene acerrín, pero ya que estamos haciendo una horneada a leña, que es un evento enorme,
desde la construcción del horno y desde la quema estamos aprovechando al máximo esta jornada y metimos todas las piezas que entraban y que hacían posible una buena cocción, digamos. Así que el horno es grande y respetando esas proporciones para que nos entren todas las piezas que necesitábamos, es que tiene una parrilla muy grande y un cenicero gigante, por lo que el fuego va a ser muy grande durante toda la jornada. La distribución de piezas se hizo así, una vez que están cargadas, se llena y se empieza con la cocción despacio hasta llegar a los 1100 grados, que es el objetivo. Adelante. 1090. 1090. 1091. 1100. 1107. 1100. Sí, 1100 los dos. 1100 los dos. 1100. Este proyecto arranca en su momento desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, pensado en la cuestión de poder establecer estufas dentro de las regiones frías, particularmente, porque en nuestro caso estamos en Patagonia, ¿no? Pero para cualquier zona del país donde se requiera al menos alguna época del año calefaccionarse, pensando en buscar alternativas que permitan realizar la menor cantidad de uso de madera posible en la calefacción. Las estufas Rocket BBR ofrecen la posibilidad de alcanzar eficiencias de combustión del rango del 80%, que no son muchos los artefactos que nos ubican en este segmento. La eficiencia de combustión nos permite interpretar cuánta es la energía que está acumulada en el combustible y que logramos aprovechar en nuestro artefacto antes que los gases se vayan por la chimenea. Entonces, de cada 100 unidades de energía que podemos aprovechar, al menos 80 son las que están quedando dentro de la casa, con lo cual esto es una eficiencia muy alta. El proyecto BBR Premoldeado nace con la idea de diseñar, prototipar y documentar una cámara de combustión prefabricada en cerámica refractaria. Con un producto así se resuelve buena parte de la complejidad de construir una estufa de inercia térmica. Estas cámaras son a la vez solución y trabajo. Proveer un diseño probado en campo, un bien común que pueda ser replicado por ceramistas y afines ahí donde estén en el territorio nacional. Este proyecto implica escala humana, economía local, valorización de saberes, técnicas y capacidades instaladas mediante un producto que no existe hoy en el mercado. El diseño va a ser documentado y liberado sin barreras de acceso. ¿Es posible un producto que es propiedad de nadie y de todos a la vez? Algunos caminos solo pueden conocerse transitándolos.